¿Cómo están? Esta es nuestra primera clase. Bienvenidos y bienvenidas. En esta primera clase del curso de Políticas Sociales y Desarrollo, vamos a hacer un panorama de cómo encuentran las políticas sociales consideradas hoy día, marzo 2020, al mundo. ¿En qué mundo estamos? Las políticas sociales son políticas públicas y las políticas públicas se realizan dentro de la sociedad o para la sociedad o desde la sociedad. Y tienen que considerar, obviamente, las circunstancias en que viven. Yo he traído un conjunto de diapositivas que quiero comentar con ustedes. Estas, como les dije en exposiciones anteriores, van a quedar colgadas en la página del curso, de manera que ustedes, una vez que termine esta charla, van a poder regresar a estas diapositivas, les van a servir para recordar lo que dije y además para sugerirles posibilidades de explorar mayor información en Internet, que es la mayor fuente de información que podemos tener ahora en estas condiciones que estamos viviendo. De manera que voy a compartir pantalla y vamos a empezar con nuestra exposición de hoy día. Aquí estamos ya con una vista de lo que está pasando en este momento en dos países relativamente vecinos a nosotros, que son Estados Unidos y México. Lo que ustedes ven allí es el muro que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo con resistencia al Congreso y después usando fondos propios de la presidencia de los Estados Unidos, fondos federales, sin autorización del Congreso, ha empezado a construir un gigantesco muro, que por supuesto es mucho más grande en alto, no sé si en extensión, o en todo caso es comparable a la muralla china. ¿Qué nos está expresando este muro? Nos está expresando el enorme drama que hay hoy día, que separa a quienes se consideran ciudadanos nativos con derechos de un país determinado y aquellos que quieren ingresar a ese país y que no son aceptados, o porque no son deseados, o por prejuicios, o por diversas razones, o por temor. Entonces, esta es pues una expresión de uno de los grandes dramas modernos, el de la migración. Y esta es otra vista del mismo muro. Ustedes pueden ver ya este muro prácticamente terminado, ¿no? A un lado están los vehículos que vemos en esa carretera. Al otro lado, probablemente el lado que está en la parte derecha de la diapositiva, de la foto, es el típico gras que caracteriza a las construcciones norteamericanas y que veíamos hace muchísimos años, los que pudimos ver en la zona del canal norteamericana en Panamá. ¿Qué estamos viendo en esta foto? Fíjense ustedes estos inmensos conjuntos de pequeñas casas, que no son ni siquiera casas, son carpas. Esto es un campamento de refugiados en Jordania. La guerra de Siria, las guerras locales
en el Medio Oriente han traído, como sabemos, la tragedia de miles de familias que no han tenido dónde ir, que no son aceptadas en ningún lado. Jordania ha aceptado a una parte, miren a la enorme parte que ha aceptado, son miles de familias que viven en pleno desierto en estas condiciones, alimentadas en parte por el sistema de refugiados de las Naciones Unidas. Y esta es una foto de hace varios años, ya esta debe tener unos 4 o 5 años de antigüedad. Aunque ustedes no lo crean, este es un barco, esto es una balsa. Estos son los refugiados que tratan de viajar por el Mediterráneo, desde la costa norte africana hasta Italia, sí, especialmente Italia, porque los que van hacia España vienen más bien de Marruecos. Por supuesto que hemos visto durante todo el año 2019, el año pasado, y el 2018, el drama de estos refugiados que siguen dando vueltas en estas condiciones y no son necesariamente aceptados por sus países. Y luego tenemos esta foto del 2018 o 2017 y estamos en el 2020. Esta fue una foto que conmovió al mundo. De una barcaza como la que hemos visto, salvaron más o menos, que naufragó, salvaron más o menos algunos inmigrantes o pretendientes a inmigrantes, pero muchos quedaron ahogados, entre ellos este pequeño niño de muy pocos años que ven ustedes en esta terrible foto, contemplado por guardias costeros que no saben qué hacer. Alguien que, un famoso periodista que vio esta foto dijo, esta foto expresa que el mundo ha sido derrotado, nuestra sociedad ha sido derrotada. Este es otro de los barcos a los cuales he mencionado. Es casi un milagro ver cómo estos barcos se mantienen a flote. Pero ustedes saben que detrás de estos barcos también está no solamente el drama de los refugiados, sino la expresión de lo que es la corrupción internacional. Porque probablemente cada uno de los navegantes de esta barcaza ha pagado por subir a la barcaza. Probablemente muchos de ellos han recorrido muchos kilómetros, quizás cientos y quizás hasta miles de kilómetros desde el centro de África para llegar hasta alguna costa, fundamentalmente en Libia, que es un país dominado por las mafias hoy día, y ha conseguido, primero, desde su país de origen, la ayuda, entre comillas, de algún traficante de personas y luego, una vez en la orilla, ese traficante de personas lo ha puesto en manos de otro traficante de personas que es el que ha rentado, junto con otros traficantes más, la terrible barcaza que ustedes ven. Es decir, detrás de esta barcaza hay una organización económica mafiosa, una organización económica secreta. Secreta es un decir, en realidad conocida por todo el mundo que se mueve alrededor de este tipo de migración. Pero ese mismo mundo, o el lado de ese mundo, que es un mundo institucional, no sabe qué hacer ni cómo actuar y en la práctica permite y tolera que este tráfico de personas exista. Vamos a ver en nuestras próximas clases, cuando hablemos de la política social internacional, cómo es que el tráfico de personas, expresado en el tráfico de mujeres, en el tráfico de niños, en el tráfico de trabajadores, es uno de los dramas del mundo de hoy. Y esto que ustedes ven aquí es una estadística de las Naciones Unidas acerca de los refugiados que hay en el mundo. Son
Ustedes la verán una vez que termine esta exposición y ustedes puedan bajar para su examen, no para su examen, sino para el estudio de ustedes o para la ilustración de ustedes estos datos, ¿no? La cantidad de refugiados que hay en el mundo. Allí hay unos, en estos datos que ya son atrasados, da que el número de personas refugiados en el mundo son aproximadamente 5 millones, dice la estadística, pero en realidad hay que saber que esos refugiados son apenas una parte de los verdaderos refugiados, porque estos son los refugiados que están en la ACNUR, que son aceptados oficialmente como refugiados. Estos datos son del 2015, o sea que también son bastante atrasados. ¿Qué extraña esta foto? Esta foto es en una playa de Francia, tomada hace muchos meses, hace unos 4 o 5 años. ¿Qué expresa esta foto? Miren ustedes, son mujeres que entran al mar no en ropa de baño, mejor dicho, en su ropa de baño, en la ropa de baño que su cultura les permite. Son mujeres musulmanas que entran a la playa ocultando su cuerpo. En Francia hubo hace años un debate sobre esto porque esta vestimenta se llama burkini y en algún momento el gobierno de Francia, no sé si el actual o el anterior, prohibió el burkini. Pero las mujeres protestaron. ¿Por qué nos van a obligar, decían las musulmanas, a entrar desnudas al agua si nuestra religión nos prohíbe entrar desnudas? Este es uno de los problemas de la multiculturalidad. Es decir, hasta qué punto una cultura que es la que da hospedaje puede aceptar o debe aceptar las normas de otra cultura que es la cultura, digamos, hospedada, por usar una palabra más o menos benigna, ¿no es cierto? Porque en realidad la situación es bastante más tensa. Muchos franceses, conservadores o no conservadores, protestaban porque Francia permita, por ejemplo, el velo en las escuelas, ¿no? Porque el conservadorismo francés, el típico conservadorismo francés, es más bien laico. Hay otros tipos de conservadorismo, por supuesto, también en Francia, pero es un debate ese, el debate entre las normas a las cuales se supone que ha llegado el mundo en su modernidad, en su progreso, y las normas que se supone que vienen de un mundo que se cree atrasado, arcaico, en relación con una cultura que se supone moderna. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Es un problema también de la política social. Y aquí vemos lo mismo. Esta es la policía de la playa francesa tratando de obligar a una mujer musulmana a descubrirse. Vean ustedes, aquí están los ciudadanos, los nacionales, semidesnudos, como es usual, tomando sol en la playa, mientras ella está vestida. ¿Y esto qué creen ustedes que es? Esto es nada menos que la policía, la clásica y famosa policía montada canadiense. Si ustedes ven más detenidamente esta foto, algunos de estos
policías tienen los rostros cubiertos y otros no. Canadá, que es un país en el cual también el multiculturalismo es un origen de debate, ha permitido que existan algunos policías que siguen sus normas dentro de las normas canadienses. Es decir, Canadá como país tiene normas generales, pero esas normas generales aceptan o admiten otras normas más bien especiales. El mismo fenómeno que vemos en estos clásicos guardias ingleses. Este es el clásico Bobby inglés, con el gorro ya conocido. Pero él no lo tiene. Aquí el que está en la parte derecha de la foto no lo tiene. Él es un Sikh. Es decir, probablemente sea un Sikh. Es S-I-K, un Sikh indio de religión Sikh, cuya obligación es tener turbante, a quien se permite tener turbante porque la ley inglesa ya lo está permitiendo. Y este es un supermercado en Londres. Yo tomé esta foto porque me llamó la atención algo que en el momento que yo tomé esta foto, que fue hace unos 2 o 3 años, todavía no existía en el Perú. Es decir, en el Perú en los supermercados había, y ahora menos mal que he notado que se ha roto, una especie de discriminación contra los viejos. Una cajera de supermercado tenía que ser necesariamente mujer y tenía que ser necesariamente joven. Esa era una forma de discriminar a los viejos. Menos mal que aparentemente en los últimos meses o este año o el año pasado he notado que ese prejuicio perjudicial se ha roto aquí en el Perú y ya uno encuentra en las cajas de los supermercados un personal más o menos variado. Pues bien, esta señora es una señora de edad, probablemente de la tercera edad, que es cajera de un supermercado clásico en Brighton, Londres. Y aquí en el mismo Brighton, que es un balneario mundialmente conocido, tenemos otro fenómeno social, el fenómeno de los homeless, la gente sin casa. Tradicionalmente en Inglaterra, desde hace muchos años, la sociedad acepta la existencia de miles de homeless. Homeless, es decir, sin hogar. Sucede que ahora una de las características de la sociedad en estos años en el mundo es que ya no existen solamente estos homeless, hay otros homeless nuevos. Es decir, estos homeless, estas personas, esta señora que ha dejado sus colchones o que está y que permanece esta posición todo el día en una calle de Brighton, no trabaja, por supuesto. Hoy día ya uno encuentra en las ciudades, especialmente en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, incluso en algunas partes de la Florida, homeless que trabajan. Es decir, gente que trabaja, que incluso tiene trabajos característicos de la clase media, vendedores, en fin, tienen otros tipos de trabajos y que no tienen casa porque los departamentos son carísimos y que prefieren vivir en casas rodantes, en autos abandonados y entonces ya la nueva realidad social en estos países exhibe la presencia de este nuevo sector social, que es el sector de los trabajadores sin casa. Es decir, el hecho de no tener casa ya no es necesariamente asimilable al hecho de no tener trabajo. Hay trabajadores, incluso trabajadores estables, miles de trabajadores. Los datos estadísticos los veremos en algún momento en este curso, que son
trabajadores, pero que no tienen casa. Esto es lo mismo, miren ustedes hasta qué punto la sociedad acepta o está tan institucionalizado el hecho de que ya los homeless tienen sus lugares y pueden, miren ustedes, sus ropas de cama son bastante limpias, no son los homeless sucios que tenemos en el Perú. Estos son homeless de un país, discúlpenme que haga bromas con algo que en realidad es trágico, de un país llamado desarrollado, que se pueden dar el lujo de dejar sus cosas y nadie se las va a llevar. Ahí están. Y finalmente la última foto que quería mostrarles es la foto de una inmensa manifestación. ¿Saben ustedes sobre qué y de quién es esta manifestación? Esta es una manifestación en Santiago de Chile. Ustedes dirán, ¿esta manifestación es en la época de las grandes protestas en Chile? No. Esta es una de las primeras manifestaciones que hubo en Chile, que fue una manifestación contra las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué señala esto? Señala que un programa que fue un programa fundamental para el retiro en América Latina, en el país original, en el país que lo creó aparentemente, Chile, ya perdió legitimidad. Es decir, la gente ya no cree en las AFP en Chile, porque si no, no tendríamos esta inmensa manifestación que pedía una reforma profunda del sistema de pensiones en Chile. Y ahora, para terminar esta exposición y no cansarlos demasiado, vamos a hacer una rápida visión de los grandes temas de hoy. Grandes temas de hoy día para la política social. El tema de la migración, que ya lo hemos visto. El tema de la corrupción. Hasta qué punto la corrupción afecta o no a las políticas sociales. El tema del cambios en los gobiernos. Hemos visto toda una generación de nuevos gobernantes que usan nuevos estilos de gobierno. Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil y otros gobernantes que se ha llamado de alguna manera, por decirles un nombre que desde mi punto de vista es incorrecto, populistas de derecha. Es decir, es la gente conservadora o neoconservadora que llega al poder con un gran apoyo popular en términos de votación. Y ellos están causando cambios profundos en las políticas sociales hoy día. El otro gran tema es el de la tecnología y la robótica. El de sinhogarismo ya lo hemos visto. El de las guerras locales lo vamos a ver en algún momento de este curso también, pero son precisamente las guerras locales la verdadera causa de lo que hemos visto al comienzo de esta clase, es decir, el fenómeno de lo que se llama la migración forzada, o también se llama desplazamiento, cuando esa movilización es interna en el país. Cuando los refugiados son refugiados internos, se les llama desplazados. Cuando buscan refugio al externo de cada país, al ambiente externo de cada país, se les llama migrantes forzados. Y por supuesto, está el otro gran tema que ustedes habrán dicho, ¿y por qué no menciona este tema? Lo dejé para el final porque es el tema en el que estamos ahora, el tema de las grandes epidemias o pandemias. ¿Qué significa epidemia? Epi, lo que está encima.
Demia viene de demos. Epidemia, lo que cubre a todo el pueblo, lo que está encima del pueblo. Es un vocablo de origen griego, pero por supuesto yo les doy el significado lingüístico que no es necesariamente el significado técnico y médico. Pero ahí les dejo la diapositiva para que ustedes lo vean y vean que la epidemia se denomina a cualquier enfermedad que afecta a una gran parte de la población, independientemente de su gravedad y de su forma de transmisión. La medicina actual prefiere hablar de enfermedades sociales, porque en realidad el término epidemia es bastante impreciso. Hoy día se habla de un término mucho más general. Es el término de pandemia. Es decir, la pandemia sería una epidemia global. Y la peste, pues ya todos sabemos lo que significa peste. Peste alude sobre todo a las pestes clásicas, a las epidemias clásicas, la bubónica, la peste negra, el cólera, en fin. Yo les estoy poniendo en una lectura un texto médico sobre la historia de la epidemiología. Es bastante interesante. Yo les voy a ir poniendo en el curso lecturas obligatorias y lecturas complementarias. El texto que les estoy poniendo sobre epidemiología es una lectura complementaria, en la medida en que no se refieren directamente a nuestro tema de la política social, sino más bien a un tema anexo. Bueno, creo que por ahora es todo por hoy. Lo que les pido es, una vez más, que se comuniquen conmigo y ya estaremos, bueno, les recuerdo que estoy a disposición de ustedes en el correo del curso, en la página del curso, y les seguiré poniendo, siempre vean la página del curso, les voy a ir poniendo material y material y material. Parte de ese material es material obligatorio, por supuesto, y sobre eso vamos a hacer examen, que es el texto mismo del curso, el texto principal, o las lecturas obligatorias del curso. Y otra parte, que es la complementaria, se las voy a ir poniendo en forma de enlaces o documentos que les pueden servir para ampliar sus conocimientos. Muy bien, que les vaya bien, cuídense, buenas tardes y voy a salir de la ventana para poder terminar esta exposición. Que les vaya muy bien.